Estoy en Japón y estoy averiguando cómo es el barrio más peligroso y pobre de uno de los países top 10 en seguridad a nivel mundial. Este barrio está en Osaka y también me voy a adentrar en el barrio más peligroso de Tokio, la queridísima capital japonesa. Me dirijo hacia la estación de tren en una ciudad normal de Osaka. Entonces voy a buscar un parque. Normalmente los parques tienen algo más interesante que ofrecer. Entonces la cosa es que estaba en ese parque y entonces llegó una abuelita y entonces empezó a hablarme en inglés. Me estaba contando que es artista y me enseñó sus dibujos en Facebook, pero muy dulce. Y luego llegó otra señora también como a socializar. Le digo yo que quiero ir al lugar peligroso a ver qué me decía y me dijo, no, ahí no hay nada. Y yo, vamos a averiguarlo. No. La verdad es que sí se está sintiendo la transición a Kamaguasaki. Impresiones, las estructuras están mucho más descuidadas. Esto no es muy normal en el resto del país. Hay muchos más habitantes de la calle. Hay basura, pues sí hay más, pero para hacer la zona más pobre no está tan descontrolado. De hecho, igual pasa el camión de la basura y la gente igual apuña las bolsas de basura en el espacio en el que ellos tienen que recoger. Grafitis, que eso no es muy usual en el resto del país. Este barrio de Kamagasaki sí es más brasa. Acabo de pasar por un local que tiene una larga fila donde están dándoles comida a todos, porque si no me equivoco el gobierno los soporta. ¿Cuál es el origen por el cual este barrio es así como así? Primero que todo, la pobreza. ¿Por qué la pobreza? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a ocupar muchos obreros para reconstruir las estructuras, obviamente destruidas, y decidieron darle residencia a todos estos obreros en este barrio de acá. Sin embargo, por una crisis inmobiliaria en los 90s, la gran mayoría perdió su trabajo e iban envejeciendo como para volver a conseguir otro. Entonces se convirtieron en personas sin hogar, por lo cual también los llevaba al consumo de sustancias. Sé que este barrio fue, no sé si sigue siendo, pero probablemente donde los yakuza, hasta lo tengo que decir bajo, se apoderaron, que de hecho aquí, si pueden ver, hay un caballero tatuado estilo mafia. Algunas de las personas que están aquí es porque en algún momento entraron al mundo de los juegos de apuestas. No he visto ni un solo policía en todo este rato que he estado aquí. Justo fuera del supermercado tienen un anuncio de 4 personas que se buscan, según puse en el traductor. Y voy a ser honesta, es la primera vez que veo un se busca en general en todo el país. La gente, digamos, normal, se me queda viendo así como, ay, turista, estás perdida. Hay un señor que me habló, se veía que quería saber algo muy sencillo, pero le dije que no sabía japonés y simplemente, no, está bien y se fue. Algo común y realmente en todo el país es tiendas de cigarros, tabaco en general. Esto de aquí es un parque famoso entre ellos porque se reúnen cuando les dan comida. Seguramente como en estos puestos es en los que les dan algunas comidas, algunas ayudas. ¿Quién sabe qué serán esas cosas? Quizás donde duermen. Lo que parecen casitas en el parque están montadas con lonas y tableros de madera, de hecho, pero se ven firmes. Ay, mira, ahí está la reunión grande. Hay que entender la situación de todos ellos en general, porque Japón es tan caro, principalmente los alquileres para vivir, que muchos no logran sostener una vida económicamente, pues cada quien tiene sus propias batallas y así cada persona de aquí tendrá su propia historia, ¿verdad? Pues muchos están tranquilos, reunidos, hablando entre ellos, tomándose algo, cada uno está como en lo suyo, pero honestamente sigue siendo más seguro que muchos lugares del mundo, obviamente, pues quizás no podría hacer esta visita tan fácil que en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, ya llegó la policía. No creo que sea por algo que haya pasado, ni tampoco anda como en carreras. Bueno, aquí hay 2 niñas que andan solas y todo bien.
Los yohatsu, conocidos como la gente evaporada, son como 80,000 personas que se desaparecen al año, pero se desaparecen ¿en qué sentido? Porque ellos quieren. Por ejemplo, no se llevan bien con sus familias o están teniendo problemas económicos, problemas laborales y no quieren que les busquen. Borran su identidad y se vienen a meter aquí. Es como una burbuja para ellos. Dato rápido, las máquinas expendedoras sí son más baratas que en el resto del país. Algunas venden alcohol y otras ni sirven. Tenemos esta tienda de conveniencia aquí en el barrio más peligroso del país, así que voy a meterme. Todo normal, pero sí venden como que más alcohol de lo usual. No, hombre, se estaba viendo que esta tienda de conveniencia, de hecho, está abierta 24/7 y para estar aquí me sorprende. Imagínense, y nosotros casi no podemos tener en nuestros países 24/7 porque está peligrosa la cosa. A pesar de todo, igual son ordenados. Sí, la basura igual la organizan, la reciclan, la recogen y de hecho aquí lo que hay son estos gachapones, maquinitas para mayores de 18 años. Les cuento que lo que suele salir aquí son cosas como para chicos, es decir, hacía hacha, ropa interior de mujer usada. En resumen, no me sentí tan insegura, no sentí que les importaran mis pertenencias valiosas, tecnológicas, pero como mujer tal vez sí sentí como miradas sospechosas, simplemente. Entonces, como la gente dice que Kabukicho es uno de los lugares más peligrosos del país, entonces ya me vine a ver qué es tanta la cosa. El famoso Tokio tiene una ciudad llamada Shinjuku y esta tiene dentro un barrio llamado Kabukicho. Que ojo, lo que tanto se dice que vamos a ver si encontramos es que la parte insegura es más bien pero por extranjeros que se han apoderado de ciertas zonas y entonces se intentan hacer como unas leves estafas ahí ofreciéndote ir a tomar unos tragos para después que termines pagando tú como por las malas. Y sí, a quienes pulsean es a turistas. Pero esta zona de aquí podría decirse que es más fiestera, pero sí se ven más discotecas, lugares de fiesta, que no digo que eso sea peligroso, pero para que conozcan un poquito más este ambiente de uno de los lugares que dicen ser uno de los más peligrosos del país. Que ojo, Kabukicho no tiene problemas de pobreza como el primer barrio que visitamos, en el de Osaka. El turismo aquí es súper alto. ¿Cuál es el punto de vista del turista? Un lugar muy colorido, entretenido, lleno de vida, de música, luces. Que bueno, por ejemplo, de hecho aquí donde estamos en la calle, que allá al fondo tiene el Godzilla, pero aquí se los estoy enseñando, que creo que eso es un hotel. Principalmente esta zona es como juzgada por ser la zona roja del país. Hay más lugares donde las señoritas venden sus servicios físicos, los cuales suelen ser muy disimulados y en algunos casos hasta administrados por la mafia. I've been going out of my way. Ok, ya vi un poquito cómo es que trabajan estas personas que les mencionaba. Te ofrecen ahí que un rato con las muchachas y bla, bla, bla. Y a veces si aceptas, entonces ya te dan algunos tragos un poco modificados y hacen que al final pagues un poco más. Y si tú te niegas al precio final, entonces ellos dicen, entonces ya vamos a tener que involucrar a la mafia. Y ya ahí ya no está chido. No, y también estaba viendo que estos servicios corporales también los hacen los hombres. ¿Ves? Por ejemplo, ahí tienen un anuncio en voz. Esto es un anuncio de la estación de policía. En resumen, también como extranjero, tenga mucho cuidado con la gente que le está ofreciendo cosas. Revise bien en internet lo que investigó para sus entretenimientos, que sí sea real y que coincida con a lo que está llegando al final, que sí sea real, etc. For your safety, beware of touts and do not go along with them. No, y ahora escuché a alguien decir, americano, tengo buenas noticias para ti, hoy corona. Bueno, eso al final no lo dijo, pero, ajá, se entiende.
What? Where you from? Sorry. No English. French? No. Wait, Spain? Thank you. Okay, bye bye. Thank you. Tienen un catálogo de idiomas. Sizden çıkarda. What are you looking for? What's up, man? Hello. Solo que ya me puse a pensar, sería interesante seguirles un poco la conversación a ver qué es lo que me ofrecerían, ¿verdad? Hello, español. No. So maybe Hello. looking for a place. Restaurant. Just walking around. Yeah. From Costa Rica. Costa Rica. Hi. What you know about Costa Rica? Yeah, my friend is from Costa Rica. Ah, okay. Yeah. So, I Spanish? know it's very far, you know. Yeah, yeah. So you visit here or you live here? Visiting. Yes. How long are you staying? Until tomorrow. Yes, today is my my friend last. told me Costa Rica is very nice. So I feel like I wish to visit there, but Uh-huh. very far. Yeah. Inexpensive. Yeah. It's all right. Take care. Thank you. Pura socialización, pero yo ahí como que ya me va a ofrecer algo o alguno me va a decir algo. No, nada. La verdad es que aquí sí veo más presencia policial. Igual, a pesar de todo, esto es un chuzo de lugar, por eso es tan turístico, porque es la típica zona tokiota. Y aquí la gente, como toma más, les pega más y son más sociables. Donkey. Ah, Donkey. It's Don Quixote. Ay, Godzilla. ゴジラゴジラいや可愛いけど、Arigato, で arigato. も You have husband だ Ah, ね。いるの yeah, ね。 yeah. だね。 Ah, arigato, ya ne. ¿Qué pasa con toda esa basura que ven ahí en el piso? Al final, al día siguiente o en el transcurso, no sé, de la semana, hay alguien que al final la recoge o varias personas. Al final la cultura está. Porque si esto se deja ahí y todas las semanas pasa lo mismo, se notaría. Pero bueno, no vamos a hablar de capitales sucias, ¿verdad? Lo que veo es que realmente toda esa fila de chicas es ellas quedititas, presentables, con un letrero, se mantienen fresquitas. Y los que andan pulseando son los caballeros. Y así es el mismo lugar que visité anoche, pero ahorita es en la mañana. Y bueno, queridos puravideños, aquí les dejo un video donde hablo sobre la seguridad en general de todo el país.